Buenas noches. En un año marcado por la pandemia y las prioridades de salud han sido para atender a los pacientes de COVID, es necesario también valorar si la atención médica se ha mantenido en otros servicios importantes para la población. En este caso nos interesa hablar sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que brinda el sistema sanitario a miles de mujeres que los requieren diariamente. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, junto al Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad Tecnológica, realizaron un sondeo con personal médico y usuarios del sistema de salud público para evaluar las condiciones de acceso a estos servicios y cuáles han sido los más requeridos. Un dato que anticipamos de tal sondeo destaca que el 73% de las mujeres consultadas asistieron a controles prenatales durante la pandemia. Además, el personal médico atendió en promedio a 14 pacientes diarios en servicios prenatales. En esta ocasión, ampliaremos los resultados de este sondeo y su utilidad para planificar medidas o proyectos de atención a salud sexual y reproductiva. Iniciamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un sondeo, un estudio, una investigación que ha realizado el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS, de la Universidad Tecnológica, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en usuarias del sistema público de salud. Y es un gusto para mí recibir en esta ocasión a Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el país, y a Francisco Cepeda, director del Centro de Investigación de la Opinión Pública, CIOPS, de la Universidad Tecnológica. Un gusto saludarnos nuevamente, Hugo, bienvenido. Qué placer. No, el placer es todo mío y de estar llegando a la familia salvadoreña a través de este programa, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Francisco, qué gusto volvernos a encontrar. Bienvenido. Sí, gracias y un saludo a la teleaudiencia. Y siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo datos interesantes y en esta oportunidad pues con el Fondo para la Población de las Naciones Unidas. Va a ser muy interesante. Hace unos días estuvimos hablando, Francisco, del tema educativo. Ahora transitamos al tema de salud. Y siempre en el marco del COVID, ¿verdad? Porque hay temas creo muy importantes que nos van a dejar mucha enseñanza durante esta pandemia y después de ella. Es importante también el hecho de cómo a través del levantamiento de información, de datos de carácter cuantitativo y de la apreciación que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas, en este caso mujeres que se atienden en el servicio de salud público, pero también personal médico, sus apreciaciones respecto a la calidad y el tipo de servicio que se ha estado brindando en materia de servicios de salud sexual y reproductiva. Hugo, empecemos un poco con esto y me llama mucho la atención. ¿Cuál es la relevancia para hacer este tipo de sondeos sobre los servicios públicos? Porque la agenda ha estado marcada en todo este año por la pandemia, en el campo de salud, me refiero a la atención de la pandemia, las condiciones de infraestructura de salud, pero no significa que vamos a dejar en segundo plano otra serie de servicios de salud que brinda el Estado, en este caso a través del Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué se vuelve relevante tener una serie de sondeos e investigaciones para ver la calidad de la atención en este caso? Bueno, partir del hecho de que el sondeo que se hace es para tratar de recoger cuáles fueron las lecciones aprendidas, ¿no? Ningún país estaba totalmente preparado para confrontar la pandemia como tal. Algunos ni siquiera imaginábamos el impacto que la pandemia iba a tener en los diferentes sectores, incluidos el sector salud, ¿no? Por supuesto, pero me refiero al sector económico, ¿no? Y lo que este sondeo trata es de aportar, ¿no?, a cómo lo vivieron en el ámbito de la salud sexual y reproductiva usuarias, a fin de, a la luz de tener una potencial segunda ola o rebrote, cualquiera de las concepciones que digamos que se puedan dar, tener en cuenta estos resultados a fin de que se pueda entonces tomar, que ya no nos agarre sin estar preparados, ¿no? Es decir, que el impacto que tenga en el acceso y la utilización de los servicios de salud sexual y reproductiva no sea mitigado
en función de poder hacer una lectura de qué cosas se pueden hacer mejor. Hay aspectos positivos, por supuesto, pero también dentro de aquellos retos que confrontaron las usuarias y los profesionales de la salud en la pandemia en relación al acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva, cómo tomar en cuenta estos digamos, aportes y prepararse ante una potencial segundo ola, rebrote, y si existe un segundo confinamiento, cómo mitigar los efectos en términos, por ejemplo, de atención a las embarazadas, atención al parto, atención al uso de métodos anticonceptivos para planificación familiar, el acceso a las pruebas y tratamientos de VIH, en fin, toda una serie de elementos en los cuales es importante considerarlos al momento de, ¿no? Hubo un aspecto que es relevante, luego voy con Francisco, porque es importante también hacer el planteamiento metodológico de lo que significó hacer este sondeo, pero antes, Hugo, por el trabajo que tiene UNFPA, por la cercanía y el seguimiento a diferentes instalaciones de salud pública a lo largo del país, ¿cómo han podido identificar o qué información podrían tener ustedes en este seguimiento de las condiciones en la atención, particularmente a los servicios de salud sexual y reproductivos para cientos de miles de mujeres que buscan la atención y que tienen ya cuadros médicos, que llevan seguimientos con doctores y doctoras, pero debido a la pandemia significó para algunos hospitales o clínicas de salud como reorientar las prioridades o la manera de atención o cambiar un poco su lógica? ¿Qué reacción han podido tener o qué información han podido obtener de cómo se ha trabajado para esta área de salud sexual y reproductiva en un entorno de pandemia donde los hospitales en un momento estuvieron pues en una situación bastante crítica, ¿no? Por las demandas y las asistencias, pero también la protección de estas usuarias para no exponerse también en los hospitales ante lo que había estado ocurriendo en unos meses bastante fuertes de la pandemia? Bueno, yo creo que lo que sale del sondeo, ¿no?, es que hay diversidad en cuanto a los roles que existen dentro de la organización de los servicios de salud sobre quién está más cerca de la usuaria, ¿no? Y por otro lado, cómo las usuarias tuvieron presente determinados elementos que les limitaron llegar a una unidad de salud. Por ejemplo, un poco más del 40% de las usuarias manifestó no haber hecho uso de determinados servicios de salud sexual y reproductiva por miedo a tener, digamos, o ser contagiada por COVID, ¿no? Es decir, había un elemento desde las usuarias con respecto a el temor de ser infectada por COVID. A eso se agrega otros elementos, como por ejemplo, algunas de ellas tenían información de que los servicios estaban cerrados para la atención que ellas requerían, por ejemplo. Pero también hubo información donde las unidades familiares comunitarias, ¿no?, estuvieron más cerca en cuanto a algunos servicios, por ejemplo, en brindar algunos métodos anticonceptivos a algunas usuarias, que es comprensible porque, digamos, son servicios que están más cerca de la población y que tuvieron ese rol diferente a, por ejemplo, un servicio de atención del parto, que se entiende que son las maternidades las que tienen un rol predominante en ese servicio, en brindar ese servicio. Entonces, habría que ir en cada área aproximándonos para ver cuál fue el resultado que se obtuvo de acuerdo a los diferentes servicios a los cuales se investigó dentro de este sondeo, ¿no? Quiero decir, sí, y aprovecho, Carlos, para manifestar que esto es una guía, ¿no? Esto es una guía. Bueno, ya el ingeniero va seguramente a dar más datos sobre la metodología y la estructura, pero digamos, es una información que se puede complementar con otra, sí, pero el beneficio que trata es de informar para tener decisiones ante un posible, digamos, rebrote, ¿no?
Esa es la utilidad de esta. Ha anticipado un tema, Hugo, que me parece muy oportuno y que lo vamos a abordar también en los siguientes bloques, cómo esta serie de información y datos que nos va a exponer desde el siguiente bloque ya Francisco, todos estos datos, esta información tiene utilidad para el campo de política pública en salud, es decir, cómo esto le puede servir a quienes toman decisiones, pero están en el diseño de medidas en materia de salud para el caso de mujeres, en su atención a estos servicios, pero también es importante ver cómo otra serie de organizaciones, ONGs o redes que trabajan en este tema, con todos estos datos, cómo se puede mejorar y fortalecer el servicio de salud y atención hacia muchas y cientos de miles de mujeres en el país. Vamos a ampliar entonces en el siguiente bloque los datos y con más precisión, y vamos a ir proyectando algunas a través de diapositivas, algunas de estas cifras. Tenemos que hacer la primera pausa. Volvemos en instantes. Muy bien, seguimos platicando esta noche con Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el país, UNFPA, y con Francisco Cepeda, director del CIOPS de la Universidad Tecnológica, sobre este sondeo que han realizado ambas instituciones sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en usuarias del sistema público de salud. Quiero pedir a producción si nos pueden poner en pantalla, vamos a ver una serie de diapositivas, las cuales vamos a ir discutiendo y comentando tanto con Hugo como con Francisco, para que puedan tener ustedes los datos y la información. Vamos a poner la diapositiva número 1, que es la que presenta o es el título inicial de este estudio, donde habla sobre el sondeo de opinión del impacto de COVID en el acceso a servicios y las condiciones de acceso en un contexto de cuarentena domiciliaria y poscuarentena. Y como ya se mencionaba, este fue el público meta: profesionales de salud, usuarias del sistema, médicos y enfermeras y mujeres entre 15 y 49 años de edad en edad reproductiva. Ahora vamos con el siguiente, que es la ficha de carácter técnica, y para que Francisco nos explique cómo metodológicamente se hizo este tema, estos estudios. Es importante para el conocimiento de la audiencia esta metodología, y con la explicación de por qué esta ruta y por qué esta serie de información para el conocimiento de la audiencia. Francisco. Bueno, evidentemente las condiciones en las que quedó el país, la población, sobre todo el sistema de salud público, pues UNFPA se acercó a la Universidad Tecnológica, tenemos un convenio. Quiero recalcar eso, estamos trabajando en conjunto este tema, y se decidió pues hacer esta investigación. ¿Por qué de estas investigaciones? Sobre todo en el marco que nos estamos desenvolviendo post-pandemia. Sí. ¿Verdad? El temor de la población, el temor de la gente quizás de acercarse a las personas para recabar este tipo de información era un punto que teníamos que considerar. Nosotros utilizamos una metodología a través de teléfonos celulares, pero quiero decir que cuando se planteó la investigación, no solamente participó la Universidad Tecnológica. UNFPA, a través de la Asociación Nacional de Enfermería, ANAES, y la Asociación de Médicos Obstetras del país, que es ASOGOES, se unió el esfuerzo. Sus bases de datos de usuarios, de médicos, de enfermeras del país, para tomar de ahí una muestra. Okay. La muestra, por las características estadísticas de esta, es una muestra no probabilística. Es decir, no tomamos una muestra aleatoria en cada uno de los sectores, sino que la muestra se obtuvo de acuerdo a la disponibilidad que tenía cada uno de los que integraban estos universos para poder llenar la investigación. Tenemos validado un sistema en el cual podemos recoger este tipo de información, y llegamos pues un poquito más de 700 mujeres más o menos aproximadamente. Fueron 407 entrevistas de un total de 16.590 usuarios, sí, aproximadamente las que tuvimos. Esto es importante recalcarlo porque nos indica la sostenibilidad estadística de la muestra. Las condiciones en las que los médicos y las enfermeras también contestaron la encuesta, pues también es importante a través de eso. Podemos ver que hay 49 médicos especialistas. Esto es muy importante en la base de datos de ASOGOES. Los 49 respondieron la encuesta. Eso es muy importante. Totalidad, entonces. Fue el 100%. Y tuvimos un poquito más de 102 enfermeras que también estuvieron compartiendo
estuvieron llenando la información. La información que nosotros pedíamos estaba estructurada en 5 áreas. Sí. Se hizo un cuestionario de manera estructurada y lo que comentaba el doctor al inicio, se indagaron 5 áreas específicas. La primera era atención prenatal. Sí. Luego, la segunda era planificación familiar. La tercera área era atención de parto y puerperio. Tal vez el doctor más adelante nos dice en qué consiste esta terminología, que es una terminología muy propia del sector. Y la atención de morbilidad obstétrica. Sí. Y también un área de VIH e ITS, que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, estas fueron las 5 áreas con las que se construyó el instrumento. Hay un aspecto que menciona Francisco, solo para escuchar un aspecto de Hugo, y luego ya vamos a ver en detalle algunos datos. Me llama la atención mucho el hecho de la estructura del documento en estas áreas que estamos viendo en pantalla y la relevancia que tiene también algo que mencionaba Francisco y me parece importante, sopesar o contrastar con cuánto personal de salud se dispone en estas áreas, porque este es un aspecto relevante, o el hecho de cuántos médicos, enfermeras especializadas tratan a un universo, por lo menos, según la base de datos que mencionan, más de 16,000 mujeres que atienden o que se atienden a través del sistema de salud público. El tema es la relevancia en este caso de la cantidad de médicos y enfermeras que pueden atender a este universo, una cantidad bastante grande de usuarias que continuamente acuden a ellos para la atención en servicios de salud sexual y reproductiva. No, esa es digamos, una base de datos, sí, donde se recoge una serie de usuarios. No es la totalidad. No es la totalidad. En ningún momento. Ni es la totalidad de enfermeras, ni es la totalidad de médicos del sistema, ¿no? Simplemente son muestras que fueron facilitadas a través de estas asociaciones, la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Salvador, ASOGOES, y la Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador, para participar de este proceso como informantes claves. Lo importante de este sondeo es que no solamente se preguntó a usuarias, ¿no? Porque queríamos contrastar precisamente cómo fue el proceso que se vivió desde los profesionales de la salud en satisfacer la demanda de los servicios de salud que normalmente el ministerio está, digamos, ofreciendo y que se vio interrumpido a consecuencia de la pandemia, ¿no? Y por otro lado, cómo las usuarias lo vivieron en medio de restricciones de movimiento, falta de transporte, dificultades económicas, temores a ser infectadas, etc. Entonces, era combinar la demanda, la percepción de la demanda y la percepción de la oferta en función de aprender qué se hizo, qué pasó, ¿no? Con ese propósito que les digo, el único objetivo es darnos elementos para cómo estos puedan ser considerados por las personas pertinentes para prepararse ante la potencial segunda ola o rebrote que pueda afectar al país, como está afectando otros países en otras regiones del mundo, ¿no? Ok, muy bien. Queda entonces aquí aclarado el tema del punto que es de las muestras, que es importante la definición, las bases de datos que ya mencionaba Francisco, que lo obtuvieron de estas asociaciones y les permitió a ustedes tener más delimitada la muestra y al grupo de mujeres que ustedes acudieron para pasar este instrumento. Quiero pedir a la producción nos puede poner en pantalla la diapositiva número 4 para que Francisco nos pueda describir algunos de los datos que ahí aparecen sobre el porcentaje de mujeres que estuvieron embarazadas en el periodo de cuarentena y mujeres que asistieron a controles prenatales durante la cuarentena. Ahí nos aparece en pantalla el dato, Francisco. Siempre es importante conocer el perfil de las entrevistadas, ¿verdad? Y los que entrevistamos en ese momento. Sí. Uno de los datos relevantes fue ¿no? Que cuando les preguntábamos su estado en ese momento de la cuarentena, el 60%, 6 de cada 10 nos dijeron que no estuvieron embarazadas en ese periodo. Y el 40% nos dijo que sí. Importante es porque en el proceso de embarazo, pues siempre necesitamos, o la mujer necesita tener ese control prenatal, ¿verdad? Durante ese momento. Y pese a las condiciones en las que se encontraban en ese momento, lo que estaba el país, el 73% de estas mujeres que estuvieron embarazadas nos dijeron que sí habían tenido un control prenatal.
es importante, no tengo datos para decir cuánto es en un periodo normal, cuando las condiciones son normales, pero que el 73% nos diga que sí tuvo un control. Hay un dato ahí que los controles que recibieron fueron entre 2 y 5 controles, pero lo interesante es que a pesar de las condiciones en las que se encontraba el país, las condiciones en las que se encontraba el sistema de salud, que estábamos atendiendo la pandemia, la prioridad que tenían los médicos, las mujeres tuvieron algún tipo de acceso para este tipo de servicio. Es decir, no se descuidó en su totalidad, no se descuidó, la parte básica, y las mujeres pudieron tener ese tipo de atención. Aparece aquí un dato que está en de color azul, 3.87 controles en promedio. ¿A qué significa este dato para efectos de aclararlo a nuestra audiencia, Francisco, este tema de los controles en promedio? Eso es un dato que le preguntábamos a las mujeres. ¿Usted tuvo control? Sí. ¿Cuántos controles tuvo? Entonces decían de 1, 2, 3, 4, 5. En promedio, el 73% que tuvo un control, el 3.87 controles en promedio, o sea, casi 4 controles en promedio tuvieron en esa oportunidad. Y estamos hablando el promedio respecto a ese periodo de tiempo. Sí, recordemos una cosa, el marco de referencia con el que nosotros hicimos la investigación era durante el periodo de cuarentena, ¿verdad? De marzo a agosto, cuando se cerró la cuarentena, y durante, la investigación se centró en ese marco. ¿Qué fue lo que sucedió durante ese periodo en todos estos aspectos que contenía la investigación? Muy bien, tengo que hacer la pausa, pero al regresar vamos a seguir ampliando otros datos que son relevantes. Por ejemplo, el tema de uso, necesitaron métodos anticonceptivos, o el tema de atención, por ejemplo, en el caso de personas que utilizan medicamentos de VIH, entre otros. Queremos saber los datos y lo que ofrece este sondeo, y también vamos a analizar la relevancia que esto tiene en el marco de políticas públicas, proyectos y actividades para estas poblaciones. Volvemos en instantes. Recuerde, usar la mascarilla lo protege a usted y a los demás de un contagio de COVID-19. Lave o desinfecte sus manos antes y después de colocarse la mascarilla. Cubra su nariz y boca con la mascarilla. Asegúrese que quede bien ajustada. Evite tocar la mascarilla mientras la lleva puesta. Hagamos valer el trabajo del personal de primera línea en su combate al virus. Recuerde, si usted se cuida, cuidamos al resto. Estamos platicando esta noche sobre un sondeo que ha realizado CIOPS, el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad Tecnológica, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas en el país, sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en usuarios del Sistema Público de Salud. Va a aparecer en pantalla la gráfica número 6, que me parece interesante, o la diapositiva número 6, sobre el porcentaje de mujeres que en sus controles de embarazo les realizaron la prueba de COVID. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y creo, Hugo, este dato que es importante. Ya vamos a ampliar con Francisco algunos detalles que hablábamos antes de entrar al aire, de la relevancia de tener la ficha sociodemográfica también, porque hay una serie de datos educativos, del contexto urbano-rural, que es importante conocerlos porque también permite hacer cruces e identificar algunos aspectos. Pero creo que en esta gráfica es importante, Hugo, ver esta lectura, y leo el cuadro que aparece en gris. Al 6% de mujeres en su control de embarazo les realizaron la prueba de COVID-19, de las cuales 10% salieron positivas. Y luego, ¿por qué es relevante tener en cuenta esta información en el contexto que se dieron también las cosas, Hugo? Bueno, aquí habría que hacer dos aclaraciones, ¿no? Sí. Cuando se le hizo la misma pregunta a los profesionales de la salud que estaban a cargo de brindar los servicios de salud, ellos manifestaban de que no era parte del protocolo hacer la prueba de COVID, a la PCR, a cada una de las embarazadas que se acercaban a los servicios de salud, es decir, sin presentar síntomas o con síntomas. Por supuesto, con síntomas sí cabría, digamos, la posibilidad de hacerle, pero no dentro de los protocolos, así como, por ejemplo, se establece hacer la prueba de test de VIH, ¿no? Para identificar si existe presencia del virus, o de la sífilis,
¿no? Por las implicaciones que tiene en el desarrollo del feto, ¿no? Entonces, en este caso no era parte del protocolo. No obstante, dentro de las que se logran, digamos, hacer, que era más o menos el 6% del total de las que estaban embarazadas, ¿no? El 10% sale positivo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, y ya esto viene en las últimas recomendaciones de la OMS, de las implicaciones que tiene en las embarazadas el cursar con una infección por COVID. Se ha visto de que las mujeres embarazadas tienen mayor vulnerabilidad a desarrollar sobre todo las formas más graves de la enfermedad. No siempre es así, pero existe una mayor predisposición a que cursen con una digamos, forma grave de la enfermedad. Por eso es que desde el inicio el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha hecho énfasis sobre la importancia digamos, de tener el acceso de las embarazadas de alguna forma, sea por telemedicina, tal cual se logró lanzar, por ejemplo, junto con el apoyo de Canadá, el despacho de la primera dama y el Ministerio de Salud, un servicio de telemedicina dedicado para embarazadas. Esa era la razón, porque las embarazadas necesitan tener, sea por telemedicina, sea por visitas domiciliares o por cualquier otro medio, la posibilidad de consultar ante situaciones que puedan afectar su sobrevida. Ahora, en la lámina que colocabas hay un dato que sí es interesante también. Sí, la número 6, ya la vamos a poner en pantalla. Digamos, se ve el porcentaje de mujeres que llegaron a atender su parto. Sí. Y lo interesante de esto es que si vemos, los hospitales públicos acapararon el 60%. Normalmente, ese dato ha sido mayor con respecto a lo que se pudo observar durante digamos, el confinamiento. Y hay un mayor, digamos, presencia o uso de los hospitales privados para la atención de los partos. Y esto es importante por dos razones. En primer lugar, estaba presente el temor de las usuarias, y así lo manifestaron, claro, de acercarse a los hospitales públicos, porque eran en los hospitales públicos donde estaban atendiendo el COVID. Pero por otro lado, muchas mujeres se vieron impactadas, muchas familias se vieron impactadas desde el punto de vista económico. Sí. Entonces, si tuvieron que, además del impacto económico de los ingresos en esos hogares, posiblemente estas mujeres tuvieron que hacer un pago para la atención la atención, en este caso, del parto, ¿no? Entonces, esos son los tipos de impactos que también se debe de hacer lectura para ver cómo, sobre todo en poblaciones más vulnerables económicamente hablando, se debería de tener en cuenta a fin de que esos impactos no golpeen, digamos, los bolsillos de las mujeres, sobre todo de aquellas que tienen mayores dificultades económicas. Hay un aspecto acá, Francisco, y creo que es relevante, lo mencionábamos antes de entrar al aire, es la relevancia de hacer esta lectura sociodemográfica, estas variables sociodemográficas, es decir, dónde estaba el peso poblacional, si eran mujeres en las zonas urbanas, en las zonas rurales, el tema de las condiciones educativas, el grupo poblacional en edad, también el grupo etario de más prioridad, es decir, ¿por qué es necesario tener estos cruces o el conocimiento de estos datos para que nos ayuden a ampliar o profundizar un poco más estos elementos que Hugo nos describía? Sí, siempre es importante perfilar las personas a las que abordamos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque los resultados de esta investigación, como bien lo apuntaba el doctor Hugo González, nos van a servir o le van a servir a las autoridades públicas para poder asentar algún tipo de políticas públicas. Estamos también en el plano de la educación. Entonces, ¿cuál es el perfil de estas personas que llenaron que tuvieron la oportunidad de contestar la encuesta? ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, el sector etario, o sea, las edades de las personas estaban ubicadas el 75% entre mujeres de 25 a 24 años. El marco de referencia que nosotros teníamos era de 15 a 50 años, es decir, el 75% de mujeres que respondieron a esa investigación está en esa edad. Esto nos da una pauta para decir que la población
Digamos que ahí están los famosos millennials, la población joven está interesada en este tipo de información, está interesada en responder a este tipo de temas que son de importancia a nivel nacional. Como se decía al inicio, también estamos esperando una segunda ola, o se espera una segunda ola, y esta encuesta viene a dar algún tipo de elementos que no teníamos nosotros, porque no estábamos preparados para eso. Pero va a llegar esta información a esos sectores poblacionales que son necesarios. Un dato interesante también es que el 75% aproximadamente de las personas, de las usuarias que respondieron a esta investigación son del sector urbano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quizás se acentuó más en el sector urbano? Aunque la muestra tiene una característica a nivel nacional, porque se distribuyó casi que a nivel nacional, pero la concentración más fue en el sector urbano. El sector rural, ahí está el tema que la calidad de señal que puede llegar en un momento determinado, el acceso que puede tener a tecnología, si tienen o no un teléfono, porque les mandábamos a través de un link por medios electrónicos para que ellos pudieran acceder a la encuesta. Esto es importante porque también hay una parte en la encuesta donde dice que si había tenido comunicación la usuaria. Sí. El 12% aproximadamente decía que le habían contactado a través de teléfono. Y ahora, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que las redes sociales han explotado en uso. Entonces, en una eventual segunda ola, pues necesitamos realmente activar, sobre todo en estas áreas de reproducción sexual, de salud sexual reproductiva, atender este tipo de situaciones en eventos como el que acabamos de pasar. Es importante estar todos atentos a estos datos. Y otra parte, otro hallazgo interesante que encontramos en el perfil de las usuarias es que el 80%, un poquito más del 80%, nos respondió que tenía un grado académico entre bachiller y universitario, o sea, grado universitario ya completo. Y es un hallazgo interesante porque en la mayoría de encuestas en las que nosotros hemos participado, cuando preguntamos a la población en general, como fue en este caso, siempre el tema de la educación, por ejemplo, el bachillerato, no llega ni al 50% de personas a nivel de país que tienen el bachillerato. Entonces, creo que es un dato relevante porque nos ayuda a entender que las personas que respondieron a la investigación, que se tomaron el tiempo de leer, tenemos nosotros casi que la certeza que pudo comprender lo que estábamos nosotros tratando de investigar. Así que creo que ese tema del perfil socioeconómico de las personas siempre es importante tenerlo en cuenta. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar abordemos otros temas también de este sondeo que son relevantes, por ejemplo, los tipos de servicios que se pudieron reducir en la red hospitalaria a causa de la pandemia, según la lectura también de enfermeras, médicos, y es importante hacer este contraste y también hablar un poco sobre el tema de la variable de planificación familiar y esto también, cómo estos datos se pueden utilizar y se pueden pensar para proyecciones, para medidas de política pública o proyectos de intervención en materia de salud pública. Hacemos la pausa, volvemos en instantes. Muy bien, último segmento de esta plática que tenemos con Hugo González de UNFPA y Francisco Cepeda del CIOP sobre el sondeo que realizaron ambas instituciones, la UTEC me refiero, y el UNFPA sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla siempre en la diapositiva de presentación de estos datos, la número 7 sobre la atención prenatal. Creo que también es relevante conocerla sobre el número de mujeres atendidas en sus controles por día. Y ahí nos aparece, Hugo, en pantalla un poco los promedios. Interesante ver los promedios de usuarios diarios para los médicos, el promedio total y el promedio también de pacientes diarios según el caso de las enfermeras. Sí, a ver, retomando un poco una de los slides anteriores, creo que vale la pena reconocer el esfuerzo que los profesionales de la salud tuvieron y el Ministerio de Salud en poder atender al 73%
mujeres que declararon haber estado embarazadas, ¿no? Proveerles servicios de atención prenatal bajo las condiciones que la pandemia estuvo afectando. Y esta digamos, diapositiva lo que trata de mostrar era el promedio de pacientes diarios que eran atendidos por estos profesionales de la salud, ¿no? Normalmente no es esa la cantidad, sí, ¿no? Normalmente puede incluso más que duplicar la cantidad de usuarias que cada uno de estos perfiles atienden en las unidades de salud. Y ahí se mira efectivamente el impacto. Por supuesto que hubiera sido mucho peor tener cero, ¿no? Claro. Pero tampoco podemos, digamos, resumir de que es totalmente satisfactorio, ¿no? Porque, internacionalmente se reconoce de que el 15% de las mujeres embarazadas van a cursar con una complicación obstétrica que va a poner en riesgo su vida, ¿no? Y si hacemos uso de ese indicador, pues por eso los sistemas de salud en condiciones normales, ¿no? Y bueno, y también en medio de pandemia, hacen el mejor esfuerzo para poder llegar a todas las embarazadas, con el fin de disminuir la posibilidad y la probabilidad que sufran una discapacidad o que su vida se vea bajo amenaza por una complicación obstétrica. Entonces, sí hubo un 27% de mujeres embarazadas que no lograron tener acceso a controles prenatales, y eso es una lección que para una potencial segunda ola, tenerlo en cuenta para ver cómo se habilitan, además de la telemedicina, que ahora el Ministerio cuenta que no contaba al inicio de la pandemia, ni durante, ¿no? Ahora sí lo tiene, entonces, ¿cómo puede aprovechar este servicio de telemedicina? Y entonces, que esos promedios diarios puedan aumentar. Y es más, Hugo, hay una mención, vamos a pedir a producción la diapositiva 8 para que también Francisco nos ayude en esta descripción. Me parece muy interesante esta mención que se hacía de el dato que presenta esta tabla número 3, los tipos de servicios que se redujeron en la red hospitalaria a causa de la pandemia. Esto creo que es interesante, Francisco, porque también nos pone en debates, bueno, en este escenario, según la perspectiva de las enfermeras y los médicos, ¿cuáles fueron aquellos servicios que se tuvieron que reducir por las condiciones? ¿Y cuáles son los porcentajes aquí, Francisco, para que nos ayude a describir particularmente según la perspectiva del personal de atención de salud, cuáles fueron los servicios que tuvieron que reducirse en este periodo más fuerte de la pandemia, por particularmente, como vemos ahí, atención médica o controles es uno de los que tiene mayor porcentaje? Sí, como estábamos enfocados en el área de atención prenatal, quizás las personas cuando respondieron se enfocaron a este tipo a este concepto. Y retomando un poquito lo que decía Hugo en la lámina anterior, creo que el país en las diferentes áreas, y digamos salud no es la excepción, ha innovado, es decir, tal vez no ha innovado, ha puesto, digamos, a disposición ese efecto de innovación que tiene el salvadoreño de por sí, de cómo resolver el problema. Y aquí en esa gráfica, los tipos de servicio, sí, que de acuerdo a la percepción, o sea, cómo lo vio el médico, cómo lo vio la enfermera, comparado quizás con su diario trabajo, el área que más, digamos, vieron ellos impactada es el área de atención médica preventiva. Según el 61.7% de las enfermeras fue el área que, digamos, se redujo más en el servicio. Y esto está en consonancia con lo que dicen los médicos, que respondió el 67.7%, casi en la misma proporción, que vieron que se disminuyó esa atención médica preventiva, es decir, los controles que en el proceso prenatal deben tener las mujeres. También los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Un 51% en total, exámenes de gabinete el 41 y algo, 39.7% la vacunación. Pero, ¿qué nos da de lectura todo esto, esta información? Es decir, el Ministerio de Educación, el sistema de salud, con estos datos puede armar algún tipo de medidas preventivas o tener algún tipo de programas que puedan enfrentar en un momento determinado
cualquier situación que puede enfrentar el país, en este caso como fue la pandemia. Es decir, ¿en qué debemos de estar preparados? ¿Qué es lo que debe de hacer el sistema público? Creo que algunos indicadores, algunos porcentajes de acá le pueden indicar algún tipo de política pública. Eso creo que es el punto justo relevante que, aprovechando en estos minutos que nos restan, Hugo, luego de este sondeo con diferente información, acá se ha puesto a disposición algunas de las diapositivas, pero hay más datos en esta base de información que ustedes han podido recopilar. ¿Cuáles pasan como las líneas principales de intervención en política pública hacia en este caso, a mujeres, a usuarias del sistema de salud en servicios de salud sexual y reproductiva? Es decir, ¿cuáles son las prioridades y cuáles deben de ser las prioridades para la primera línea de atención, médicos, enfermeras, y ya si lo pensamos a nivel estratégico también de diseño de alguna intervención que requiriera por esta información que permite conocer con un poco más de detalle? Bueno, lamentablemente el tiempo no nos brinda mucho espacio para poder desarrollar con más, digamos, paciencia todos los resultados. Pero hay datos interesantes. Por ejemplo, uno de los exámenes que se hacen a las mujeres embarazadas es para identificar si hay la presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y además otras infecciones de transmisión sexual que pueden afectar digamos, la viabilidad del feto, ¿no? Pudimos observar que de las pruebas que se hacen, el 75% de las mujeres embarazadas tuvo acceso a la prueba de VIH, pero hubo un 25% que no, digamos, tuvo acceso. ¿Qué pasa con ese 25%? Que es una de cada 4, ¿no? Luego, en términos de identificar sífilis, digamos, que es una infección de transmisión sexual, el 46% sí tuvo acceso. Es decir, una de cada 2 tuvo acceso y la otra no tuvo acceso, ¿no? Y eso es importante por todas, digamos, las repercusiones que pueden haber en la transmisión de la sífilis congénita al feto, ¿no? Entonces, son elementos esos importantes a considerar para organizar los servicios de salud. En términos de planificación familiar, el Fondo de Población venía haciendo uso de evidencia para abogar que los servicios de salud de anticoncepción tuvieran la posibilidad de ofrecer alguna alternativa a las usuarias. En el caso de esta encuesta, lo que se demuestra es que de las que experimentaron la maternidad durante el confinamiento, ¿no? 2 de cada 10 dijeron que su embarazo se debió a la ausencia de métodos anticonceptivos. Es decir, fue un embarazo no planificado que se da por la ausencia de uso de métodos anticonceptivos durante el confinamiento, porque no tuvieron acceso a los mismos. Por eso es que habrá que ver cómo va a estar el comportamiento de la fecundidad posterior digamos, a los meses de diciembre, entre diciembre y mayo, para ver cómo, digamos, se va a comportar el número de nacimientos en el país y cruzar evidencia de forma tal que verifique hasta dónde hubo un incremento del número de hijos, del número de nacimientos, perdón, que van a haber en el periodo, para identificar que si efectivamente hubo embarazos que no fueron planificados, que ante la ausencia de poder adquirir un método anticonceptivo, se suscitó un embarazo en las mujeres. Bueno, entiendo que fue una parte de una de las preguntas. Sé que tal vez no nos da suficiente tiempo, pero no sé rápidamente a producción la diapositiva 9, que es lo que estaba haciendo mención Hugo de planificación familiar, porque ahí también hacen una pregunta sobre cuál ha sido el comportamiento en la demanda de solicitud de anticonceptivos durante la pandemia, que le preguntan a enfermeras, a médicos, y para tener como de manera muy puntual, Francisco, estos datos en función de lo que Hugo nos decía, porque es necesario tener una línea base de esta información para que nos permita tener una evidencia y luego certificar esta hipótesis que varios de los embarazos que se puedan dar en los próximos meses surgieron por ser embarazos no planificados, no deseados, porque no tuvieron acceso, no consultaron o no tenían a disposición métodos o anticonceptivos para estas familias que lo solicitaron. Bueno, ya se estableció, lo dijo Hugo, el 25% más o menos de las mujeres dijeron que habían quedado embarazadas
durante ese periodo de la pandemia. Y la gráfica es bien clara, ¿no? El 65% en total, de acuerdo a la percepción de médicos y enfermeras, han dicho que el comportamiento en la demanda de anticonceptivos se disminuyó. Es decir, obviamente vamos a tener sorpresas, el índice de natalidad se va a poder comprobar en estos meses que nos quedan. Y yo creo que también debemos ver que los efectos de la pandemia, quizás estamos evaluando lo que ha sucedido en ese periodo, pero creo que nos falta todavía conocer lo que va a suceder en los próximos meses y en los próximos años. Y el área de fecundidad, creo que de los embarazos que sucedieron durante ese periodo, creo que vamos a tener algún tipo de sorpresa. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Francisco, ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros y actualizarnos siempre los estudios y las indagaciones que realiza CIOPS de la Universidad Tecnológica. Bueno, muchas gracias y saludos a toda la audiencia de 8 en punto. Gracias por haber estado con nosotros. Francisco, Hugo, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado. Entiendo que ya esta sería una de sus últimas, si no la última aparición en medios de comunicación. Se cierra un ciclo de trabajo y vienen nuevos proyectos. ¿Es así, Hugo? Así mismo, y de verdad que ha sido un placer poder y un privilegio poderle servir a todas las personas, instituciones y organizaciones a las cuales le hemos servido. De verdad que ha sido un honor para mí estar apoyando las políticas, las investigaciones, las alianzas con diferentes academias. Ha sido un placer y de verdad que muchísimas gracias, Carlos, por siempre estar atento a estos temas que son importantes por un aspecto de derechos de los individuos, de los hombres y de las mujeres, particularmente en esta área sensible de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Gracias, Hugo, por habernos acompañado. Yo sé que ha estado en diferentes espacios de opinión en este canal, ha estado en República, ha estado en 8 en punto y ha estado en otros programas discutiendo la relevancia que tienen estos temas en los derechos sexuales y reproductivos, la salud de niñas y adolescentes. Lo hemos abordado en diferentes perspectivas. Mis mejores deseos y éxitos en los nuevos proyectos y actividades que vienen para usted, Hugo. Gracias por haber estado con nosotros en los diferentes espacios. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañaron Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el país, UNFPA, y Francisco Cepeda, del Centro de Investigación de Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS, de la Universidad Tecnológica. Gracias a ustedes por habernos acompañado, amigos y amigas. Será hasta la próxima. Buenas noches.